Hoy estamos en el CIEMEN haciendo un programa más de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat, medio que trabaja conjuntamente con la Xarxa Barcelona Antirumors. Y hoy nos acompaña José Romero Losaco. Hola José, ¿cómo estás? A José lo conocí hace unos días en la primera jornada de feminismo decolonial que organizaron aquí las mujeres de la red de mujeres migrantes. Y fue el único hombre que participó en esta jornada, una jornada que se llevó a cabo en la cuina del Espai Bonmesó y que duró todo el día. Fue un encuentro muy interesante, ya hablaremos más adelante. Él presentó a José. Él es antropólogo y profesor universitario, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Él es doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico de la Universidad Bolivariana de Venezuela, postdoctorante del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en el Laboratorio de Estudios Descoloniales y Geopolítica de los Conocimientos del Centro de Transformaciones Sociales, Ciencia y Conocimiento. También ha sido profesor en diversas universidades y centros de investigación y ha publicado diversos artículos, diversos libros también. Y un libro del que vamos a hablar hoy es La invención de la exclusión, en el cual plasma los resultados de una investigación que demuestra las profundas raíces coloniales del concepto de inclusión social. Y también ha coordinado diversas escuelas de la teoría decolonial, ¿no? La Escuela de Pensamiento Descolonial Nuestroamericano, que también hablaremos más adelante de ello. Comenzamos por hablar un poquito del libro, José. Nos gustaría que nos explicaras en qué contexto se lleva a cabo la investigación, de la cual después es fruto este libro, La invención de la exclusión. Vale, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Un poco es una historia que inició hace ya más de una década. Y tiene que ver con el momento en el que yo ingreso al cuerpo docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela, alrededor del año 2006-2007, una universidad que para ese entonces estaba naciendo. Entonces nos tocó participar en la creación de programas de formación, además que esta universidad nace de la mano de un programa de apertura de la matrícula universitaria, de ampliación de la matrícula universitaria para incorporar al gran contingente de población que en Venezuela se encontraba sin poder tener acceso a universidades, sobre todo universidades públicas, porque hacía más de 30 años que en el país no se creaba una universidad pública. Y en ese sentido, bueno, me tocó estar en todo el proceso, no solo de hacer programas de formación, sino también de formar a otros docentes, de coordinar académicamente algunos programas en los espacios que llamamos aldeas universitarias, que básicamente son los colegios de secundaria, que durante las noches, cuando no hay actividad de secundaria, se utilizan las aulas para aprovechar el espacio como espacios universitarios. Y ahí lo que comenzábamos a encontrar, bueno, era una serie de problemáticas estructurales, desde la infraestructura de los colegios, de los liceos, etcétera, el cómo llevar masivamente estos programas universitarios, y a la par iniciamos una investigación que, dada las dinámicas, no terminó siendo, porque terminó siendo esta otra investigación. En ese entonces nos interesaba valorar lo que fueron todas las reformas educativas en el marco de los reajustes estructurales, de las reformas estructurales neoliberales en los 90 en América Latina. Y hay un informe que publica Claxo a principios de este siglo, que valora lo que fue el impacto tanto jurídico como en la práctica de la aplicación de la ley de educación en Argentina. Y lo que me comienza a llamar la atención es que la forma en la que las comunidades educativas se preguntan por los problemas que están enfrentando, producto de la ley, es básicamente, ni siquiera hay que cambiarlas a las formas de hablar en Venezuela y las formas de hablar el castellano en Argentina. Básicamente las expresiones eran idénticas en torno a los problemas que estaban apareciendo cuando se aplicaba una política como fue la llamada Misión Sucre, que en el campo de la ampliación de la matrícula universitaria.
Entonces nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿cómo es que una política que en el papel se asume antineoliberal, que va en contra de lo que fue todo el proyecto de los 90 de avanzar en privatizar la educación universitaria en Venezuela, etcétera, está produciendo resultados en la práctica que afectan a la gente en su vida cotidiana en la comunidad universitaria de la misma manera en la que se vieron afectadas las comunidades educativas donde se aplicaron leyes neoliberales? Y allí un poco como indagando, tratando de responder a esta pregunta, nos comenzó a interesar la recurrencia en el discurso y en los documentos que se presentaban desde las instituciones, el Ministerio de Educación Universitaria en este caso, la recurrencia de la noción de inclusión y de inclusión social como un horizonte desde el que se arranca la política pública. Y decíamos, bueno, quizás aquí hay algo problemático con esto de la inclusión, porque de qué se trata la inclusión, y nos empezó a interesar más ese tema que el tema de las reformas estructurales. Es decir, que comenzó a hacer una investigación y terminó en otra cosa. Incluso en un momento hubo que decidir si hacíamos una investigación de campo, una investigación más etnográfica por mi formación en antropología, y mirar cómo estaba ocurriendo la cosa en la vida cotidiana de la gente, pero en la medida en que nos encontramos dificultades en los espacios en los que veníamos trabajando para poner sobre la mesa que la noción de inclusión podría estar siendo un problema, nos dimos cuenta que era necesario, antes de hacer el trabajo de campo, realizar una investigación previa, que era una suerte de genealogía del concepto de inclusión social. ¿Cómo llega ese concepto a América Latina? Y ahí empiezan a salir otras preguntas. ¿Cómo hasta los años 80 aproximadamente en América Latina hablamos de pobreza, no hablamos de exclusión? Es decir, ¿cómo fue que cambió esa forma de nombrar a la precariedad? Y hablábamos de pobreza, y aquel que estaba más allá de la pobreza lo llamábamos marginal. Hay toda una tradición en los 70 en América Latina en torno a el debate de lo que es ser marginal, etc. Todo ese debate desaparece en América Latina a partir de los años 90, y nosotros decimos que no es casualidad. Pasan básicamente dos cosas. La primera ocurre en Europa, y es el Mayo francés, en Francia particularmente, es el Mayo francés, entre cuyas causas está el aumento del desempleo en Francia. Entonces, el Mayo francés implicó una conjunción entre los sindicatos obreros y el movimiento estudiantil, y decíamos, bueno, empezamos a ver cómo el concepto de inclusión social aparece para explicar esta nueva situación que explota con el Mayo francés. De hecho, aunque hay un libro de Amartya Sen que hace todo un recuento que nos dice que el concepto de inclusión empieza desde Grecia, nosotros decimos que más allá de que se pueda rastrear a tiempos inmemoriales una noción parecida al concepto de inclusión, la forma contemporánea en la que lo usamos se debe a un exministro del primer Chirac, que escribe un libro que se llama Les Exclus, que además, debo decir, no ha sido traducido. O sea, sigue estando sin traducirse, y si mal no recuerdo, ni siquiera se llegó a traducir. Se ha traducido hasta donde sé al inglés, o sea, mucho menos al castellano. Donde el excluido es básicamente una persona que se ha quedado sin empleo. Entonces, el problema de la exclusión social es el problema de aquel que habitaba un espacio de reproducción del capital y de la noche a la mañana se ve fuera. Se ve imposibilitado de participar de la mesa en la que se reparte el banquete del capital, así sea las migajas que recibe el obrero, aunque evidentemente un obrero francés recibe muchas más migajas que un obrero en América Latina, pero no deja de haber explotación. Y incluso hubo un debate en Europa. Este es el momento también en el que comienza a pasar de ser una comunidad económica europea a convertirse en la Unión Europea, y hubo un debate en torno a, bueno, cómo pensar la política social. Los ingleses se oponían a la introducción del concepto de inclusión social porque para ellos la primacía del término poverty en inglés
que era además el parte de las categorías fundamentales del discurso desarrollista, que es un discurso que nace básicamente en Estados Unidos y que se produce fundamentalmente en inglés, pues pasar del poverty al exclusion implicaba también un movimiento no solo lingüístico sino geopolítico, porque el exclusion es el exclus francés. Entonces en la disputa interimperial dentro de la Unión Europea entre franceses y británicos, allí los ingleses no estaban muy convencidos del uso de este nuevo término. Se terminan de convencer porque a la larga se dan cuenta que el concepto de exclusión social es menos problemático que el de pobreza. En América Latina tenemos una larga tradición de crítica al concepto de pobreza, seguimos todo lo que es la antropología del desarrollo, la sociología del desarrollo, todo lo terrible que fue el desarrollismo, y ahora con la crisis civilizatoria ecológica en la que nos encontramos hay más razones aún para cuestionar el concepto de pobreza, la arbitrariedad con la que se construyen los indicadores, etc. Hay mucho que criticar del concepto de pobreza. Sin embargo, al final del día, el concepto de pobreza obliga a hablar de desigualdad. El de exclusión no. Porque la exclusión queda reducida básicamente a un asunto de igualdad de oportunidades, donde el excluido, y así está definido por intelectuales, por políticos, un presidente del Banco Mundial la definió igual, documentos en la Unión Europea que definen al excluido como aquella persona que no vive la vida normal de la sociedad, no participa de la vida normal de la sociedad, pero quiere participar de ella. Y el problema básico es que en ninguna de estas definiciones se pone en cuestión, ni siquiera se llega a plantear qué es aquello que se entiende por la vida normal de la sociedad. Y como el trasfondo desde donde se genera el concepto es básicamente el problema del desempleo en Europa producto de la crisis del estado de bienestar, de lo que se va a tratar es de generar oportunidades de empleo, entre comillas. De modo que el problema de estar excluido es que no se accede, no hay en el mercado oportunidades para ingresar a un lugar de empleo y poder consumir, que es lo que significa, al final de cuentas, cuando uno lee los documentos, lo que están diciendo cuando hablan de vivir la vida normal de la sociedad. En América Latina todo este discurso nos llega en los años 90, porque más o menos si uno mira la historia intelectual en los últimos 30 años del siglo XX en la región, vamos a tener el regreso de montones de profesores que nuestras universidades enviaron a estudiar a París. Y a su retorno con posgrados, con doctorados, a dar clases en las escuelas de sociología, en los departamentos de teoría social, en las escuelas de estudios políticos, en los departamentos de políticas públicas, etc., se traen este concepto que comienza a desplazar la noción de pobreza. Igual en América Latina, y eso es un capítulo que le falta a la investigación, porque como te decía al principio, nosotros nos dimos cuenta que había que hacer como todo este recorrido primero para luego poder entonces caer en lo que ocurre en América Latina. Y en ese sentido, en el caso de América Latina hay una suerte de impasse, porque como no resolvimos la cuestión desarrollista, si todavía seguimos hablando de desarrollo, en el discurso político suele usarse el concepto de inclusión social y el concepto de pobreza de manera indistinta. Y eso es parte de futuros proyectos y ver cómo eso se mueve, cómo es el uso del concepto de pobreza y el concepto de inclusión de manera indistinta. Aunque en la práctica, cuando uno mira la política pública en general, ha estado muy marcada por la idea de igualdad de oportunidades, al menos hasta el año 98. Del año 98 en adelante comienzan unos procesos en América Latina, y yo hablo de comienzan unos procesos porque no estoy de acuerdo con lo que se ha denominado el ciclo progresista, es decir, no considero que sean ciclos, esa es otra discusión. Comienza unos procesos que implicaron, entre otras cosas, la creación de la nueva constitución en Venezuela en el 99, la constitución de Bolivia, la constitución de Ecuador, etc. El proceso en Argentina.
que marcaron la dinámica de las políticas que se continuaron elaborando a partir del principio de inclusión social, porque estas nuevas constituciones y estos procesos pusieron sobre la mesa la necesidad de que las políticas sociales, de que la política en general fuese más participativa. Y entonces ahí ahí aparece otra tensión, que es la tensión entre inclusión y participación. Posterior a esta investigación hemos publicado a dos manos con otra compañera, con Rebecca Gregson, un artículo donde nos metemos ya de lleno en lo que identificamos es la tensión entre inclusión y participación, y cómo los procesos que iniciaron en el año 98 en América Latina se han movido en esa tensión, como cuando ha entendido más hacia la inclusión hemos visto unos problemas en particular, y cuando se ha entendido más y ha preponderado más la participación como eje de articulación de la política, pues hemos visto que los procesos han tomado otros caminos. Incluso planteamos que se puede historizar, se puede hacer una historia de los últimos 20 años de la región mirando esas dos tensiones, mirando cómo operaban las políticas públicas en estas dos tensiones, la tensión inclusión-pobreza y la tensión inclusión-participación. En el caso de la tensión inclusión-pobreza es una discusión básicamente discursiva, pero en el caso de la inclusión-participación tiene que ver directamente con cómo se ponen en práctica, cómo se diseñan y se ponen en práctica políticas públicas, y cuáles son los procesos que se abren o se cierran con la puesta en práctica de unas determinadas políticas públicas. Y después de todo este recorrido, esta investigación, o sea, esto ha permitido que se pueda generar algún cambio en el diseño de políticas, o simplemente está esta investigación y se le ha intentado hacer difusión, o sea, como la aplicación práctica en el caso de Venezuela hablamos. O sea, ha sido muy, muy difícil. Además, voy a decir una anécdota personal un poco para mirar cómo lo difícil que es plantear esta discusión, no solo en el contexto, diría yo, venezolano. Esta discusión incluso fue muy dura al interior de mi propia pareja, mi propia relación de pareja, porque todos los que estábamos participando en procesos de producción de políticas públicas en Venezuela desde el año 98, habíamos comprado la carreta de la inclusión social, vale. Y de la noche a la mañana ponerla en cuestión y decir, ojo, que lo que nos está impulsando no necesariamente es lo que nos debería impulsar. Habría que hacerse otras preguntas. Por ejemplo, ¿quién incluye? ¿Quién es el excluido? ¿Cómo hay una suerte de discurso de la inclusión, que es un discurso de poder, donde el funcionario es el que decide, asume que además el otro es un objeto de política al que no se le consulta, y cuando se le consulta simplemente puede ser para cubrir un requisito? Y en ese sentido no ha sido fácil plantear esa discusión ni en el interior de las instituciones, y en algunos casos en algunos movimientos sociales que siguen reivindicando la idea de inclusión social como horizonte. Con esta investigación nosotros lo que decimos es la inclusión social es un proyecto colonial, es incluirnos dentro de la modernidad. Primero díganme hacia dónde nos van a incluir, porque además hay toda una suerte de retórica espacial en el discurso de la inclusión. ¿Quién está adentro? ¿Quién está afuera? ¿Quién define el límite? O sea, ¿quién define cuál es la frontera entre el adentro y el afuera? ¿Cuáles son las condiciones para entrar? ¿Quién las establece? Etcétera. Esto ha servido en el campo académico para realizar otras investigaciones, como por ejemplo una investigación que se hizo en torno a una investigación más concreta, ¿no? Una investigación en torno a la historia de las políticas de asistencia estudiantil en Venezuela, que
surgen alrededor de los años 50, el producto de la posguerra, el desarrollismo, no había ni siquiera un ministerio encargado del área universitaria. Es una historia muy larga de 40 a 50 años, pero pero el asunto nos permitió ver cómo incluso al día de hoy la forma en la que se gestionan las becas, y eso no solo equivale a Venezuela, es equivalente y no solo a América Latina, en general la forma en la que se administran las becas está más o menos estandarizada a nivel mundial, y tienen un sesgo de género muy brutal, porque las mujeres en edades fértiles, y yo no tengo las estadísticas, pero me atrevo a afirmar que las mujeres en edades fértiles les debe costar más conseguir una beca, y si la consiguen, el problema es que si salen embarazadas en el proceso, sobre todo en el caso de estudiantes de pregrado, que son estudiantes que vienen de poblaciones vulnerables, de zonas de condiciones muy precarias, que necesitan la beca a veces para cosas tan mínimas como incluso poderse movilizar para ir a las universidades de donde viven. Si salen embarazadas por razones clínicas, tienen que parar el semestre, y precisamente porque paran el semestre, administrativamente pierden la beca y quedan fuera del sistema un año, y después como quedaron un año fuera del sistema, el sistema las penaliza, y entonces eso es una marca allí, porque bueno, es que tú estuviste fuera del sistema, y ahora, bueno, hay otra gente que está delante tuyo que no ha perdido el tiempo que tú perdiste, etcétera. De hecho, en algunos casos se les pregunta directamente en los formularios si están o no embarazadas, y eso es un criterio para que se le asigne o no se asigne la beca, pero no como dirían algunos, discriminación positiva, es decir, no es que porque estás embarazada te la asigno, todo lo contrario, porque se asume que como estás embarazada, entonces tú lo que necesitas es trabajar, etcétera, no le vas a dedicar tiempo a los estudios. Es toda una lógica muy perversa. Y en eso, aquí en esa investigación, en el trabajo de campo, a mí se me grabó la frase de un estudiante el que se entrevistó, que decía: las planillas hablan por mí, yo tengo que disfrazarme y transformarme en lo que dice la planilla. Y ese es un poco el espíritu de lo que es la inclusión social. Yo tengo que transformarme en lo que el formulario dice para poder encajar en la casilla que la administración ha diseñado para mí. Y es un poco lo que nosotros además queríamos como poner, o queremos poner en debate cuando decimos la exclusión fue un invento. Así como se inventó la pobreza, la exclusión es un invento que permite diseñar un montón de dispositivos de administración que generan además montones de recursos, y así como antes habían agencias para el desarrollo, hoy hay todo un ONGismo internacional que vive de la inclusión social, del pobrecito aquel que está excluido y al que hay que incluir sin haberle preguntado siquiera si él quería incluirse a eso, en lo que supone debe incluirse. En otro programa que pondremos link a este vídeo, que es interesante verlo o retomarlo, que fue una entrevista que le hicimos hace algunos meses al profesor Ramón Grossfogel, que tú conoces obviamente y citas en este caso en tu libro, y que habla de lo que decías hace un momento, de cómo la modernidad, ¿no?, construye y nos hace depender de toda esta visión civilizatoria. Pero igualmente me gustaría que en pocas palabras, ¿no?, para las personas que no han oído hablar sobre el pensamiento decolonial, nos expliques un poquito. Y también me gustaría, no lo sé, imagino que fue paralelo, porque supongo que comienzas a hacer esta investigación, ¿no? Empiezas a investigar todo lo que nos acabas de explicar sobre la relación de las palabras de inclusión y pobreza. ¿Que nos puedes explicar lo que significa el pensamiento descolonial, ya que tú llevas bastantes años trabajando este tema? Vale, hay algunos elementos puntuales antes de cómo intentar brevemente responder tu pregunta. Más que un proceso paralelo, fue la propia mirada descolonial lo que me llevó a hacerme las preguntas que me estaba haciendo. Un poco comienzo a beber de este giro descolonial ya desde mi tesis de pregrado en antropología.
5 o 6 años antes de comenzar a hacer esta investigación. Si fue una investigación anterior. Yo digo que es precisamente por haber partido desde allí que me realicé las preguntas, cómo me las realicé. A veces es más importante mirar los condicionantes a nuestras propias preguntas que las respuestas que producimos, en el sentido de que si las preguntas condicionan las respuestas, pero antes de que nos hagamos las preguntas hay experiencias, hay tradiciones condicionando cuáles son las preguntas que nos hacemos. Es decir, que nos tenemos que antes de o al tiempo que nos hacemos las preguntas tenemos que darnos cuenta esas preguntas por qué están condicionadas. Sí, ¿por qué nos preguntamos lo que nos preguntamos? ¿Por qué nos estamos preguntando otra cosa? De acuerdo. Y bueno, y lo otro era con respecto a lo de ser pionero. En Venezuela un poco la figura más importante, y fue a través de quién yo entro en esta discusión, el profesor Edgardo Lander. Uh-huh. Hay que reconocer al maestro Edgardo lo que ha significado y significó en un momento en particular para el giro descolonial. Uh-huh. Sí es cierto que yo he estado muy vinculado y de manera protagónica he participado en la creación y la coordinación de espacios como la Escuela de Pensamiento Descolonial, este laboratorio del que tú mencionabas al inicio, el Laboratorio de Estudios Descoloniales en el IBI, y una serie desde el año 2007, todos los años seminarios, espacios de discusión que hemos venido impulsando, no solo yo, sino un conjunto de personas que nos juntamos para trabajar y para impulsar esta discusión. Entonces, bien, una explicación un poco sintética, resumida de lo que significa la mirada descolonial. Creo yo que lo que nos llama, o en particular lo que me hace que yo que me enganche en el proyecto descolonial como un proyecto político, epistemológico, es la posibilidad de pensar en profundidad aquello que condiciona nuestro modo de ser, nuestro modo de reproducir la vida en el mundo contemporáneo. Uh-huh. Y eso implica la necesidad de comenzar a indagar fundamentalmente aquellos relatos que constituyen nuestros sistemas de expectativas. Uh-huh. Entender que no se trata solo de un modelo económico, que no se trata exclusivamente del sistema capitalista y las relaciones económicas que se establecen, sino que es algo mucho más grande. Se trata de una civilización que tiene unos horizontes, que crea unos horizontes de expectativa, sino es el consumo por el consumo. Aunque en las relaciones económicas uno puede llegar a la conclusión de que en el capitalismo uno consume por consumir. Sí, porque el fin último del consumo es la acumulación de capital. Uh-huh. Pero desde un punto de vista subjetivo, el consumo por el consumo no tiene sentido. El consumo, antes de ser por el consumo, implica o contiene la realización de una subjetividad, el sentirnos de una manera determinada por consumir ciertas cosas, por ocupar ciertos lugares, por poner nuestro cuerpo en una disposición en el espacio particular, por cubrir unos roles que nos han sido diseñados previamente, y que lo que permite el giro descolonial es darnos cuenta que esos roles no son simples modelos clasificatorios sin más, sino que son unos modelos clasificatorios que surgen de la deshumanización de todo aquello que no cumple con el canon del hombre blanco, occidental, heterosexual, cristianocéntrico, etcétera, ¿no? Todo lo que ya Ramón ha explicado, y en la entrevista que tú le hiciste hace un par de meses lo comenta muy extensamente. Uh-huh. Entonces se trata de comprender que estamos en una civilización, que no es el tiempo histórico en el que estamos viviendo, es el tiempo histórico de esa civilización que inició hace varios siglos,
por lo menos 5 siglos, ¿no? Y ahí hay una discusión, porque uno pudiera preguntarse, como a partir de lo que plantea Ramón Grossfogel, si hubo 4 genocidios epistemicidios en el largo siglo XVI, la pregunta que habría que hacerse es: ¿esos 4 genocidios produjeron una civilización o la civilización ya existía y esos 4 genocidios se sincronizaron, produciendo la condición de posibilidad para que esa civilización se planetarizara? Dependiendo de cómo uno responde esa pregunta, el monstruo que tiene delante cambia un poco el rostro, porque ya no es solo el monstruo capitalista, ya no es solo el monstruo modernidad, sino, como el propio Grossfogel dice, hay una cosa detrás, y es la cristiandad. La modernidad es el proyecto secular de la cristiandad. Entonces nos encontramos que el tiempo histórico en el que estamos viviendo, si bien como posibilidad de planetarización de la civilización occidental se abre en el largo siglo XVI, el tiempo histórico en el que nosotros estamos viviendo es el tiempo de la cristiandad. El tiempo de una civilización que tiene un orden metafísico particular, que nos impulsa a todos a pensar que el futuro es de una manera en particular, y que precisamente desde esos deseos de futuro es que nos mueve, es que nos invita a relacionarnos, a construir quiénes somos, etc. Cuando uno comienza a entrarle allí, a entrar a la discusión civilizatoria desde allí, y a comprender desde allí lo que es la modernidad, lo que es además el orden disciplinar, el orden de las ciencias que se crean con la modernidad, entendiendo entonces que son todas unas disciplinas, todas estas disciplinas son disciplinas con pretensión de secularidad, comienzan a aparecer cosas que en el común sonarán heréticas y sonarán jaladas por los pelos, pero que en lo personal creo que hay que comenzarse a plantear. Por ejemplo, ¿qué problemas produce en la psiquis humana la secularización? Fanon ya planteaba que el Edipo no existe en el Caribe, sino que lo que existe es un complejo de superioridad del colonizador por un lado y un complejo de inferioridad que se produce en el colonizado. De modo que el psicoanálisis falla en el Caribe. Yo, con toda la humildad del mundo frente a un grande como Fanon, lanzo la pregunta: ¿y si el inconsciente no es la patología de Occidente? Si lo que estamos identificando como inconsciente, que además es un triep, es una trinidad, es la misma Santísima Trinidad de la cristiandad. Esto justo era lo que explicabas el día de los feminismos decoloniales, que participaste en la mesa de descolonizar el poder. Sí, por el tiempo ya no llegué a lanzar esta pregunta que hago ahora, es decir, ¿cuáles son los condicionantes que en la psique humana coloca o produce la secularización? ¿No será esa sensación de abandono, esa sensación de no saber dónde estamos porque perdimos el referente, porque Dios ha muerto, lo que se está diagnosticando cuando se habla desde el psicoanálisis de la existencia de algo como el inconsciente? ¿Es universalizable el inconsciente? Son preguntas que demuelen, por ejemplo, en este caso específico, todo lo que se hace en psicología. Porque arrancan desde ahí sin comprender que hay un problema fundacional, que es el vacío en el que se queda el ser humano cuando el plano trascendental, que comúnmente lo llamamos religioso, y no es religión es otra cosa, y es un problema llamarlo religión, cuando borramos ese plano trascendental, bueno, que lo que emerge no es otra cosa sino el capital como el lugar de trascendencia, y un individuo que ha sido construido como individuo
a pensarse a sí mismo como autoproducido, autogenerado, cae en una constante falta que solo puede rellenar a través del consumo, porque no hay otra manera de relacionarse, no hay otra manera de ser. Y cuáles son las consecuencias psíquicas, las consecuencias para el desarrollo de la subjetividad del ser humano, que implica que nos hayamos secularizado, entre comillas. ¿Cuáles son las consecuencias del mito secular? Estas son el tipo de preguntas que, al plantearse transitar por un giro descolonial, por mirar el largo tiempo en el que nos encontramos, las raíces, cuáles son las preguntas que nos hacemos y por qué nos hacemos esas preguntas, cuáles son los condicionantes de la agenda de la teoría social que sigue vigente hoy, cuál es el tiempo histórico en el que estamos viviendo. Estamos viviendo el tiempo histórico del neoliberalismo. En el mediano plazo, corto plazo, uno dirá sí, pero si por tiempo histórico asumimos que la larga duración, pues estamos viviendo un tiempo histórico que se abrió desde el mismo momento en el que se funda la cristiandad y comienza a emerger la idea de esto que llamamos civilización occidental, que llamamos Europa, etc. Y cómo pasaron casi 800 años desde Nicea hasta el siglo XIX, más de casi 1300 años, para que Europa realmente pudiera ser la civilización que controlara el planeta. Aunque los 4 genocidios del siglo XVI produjeron las condiciones para que la expansión planetaria arrancara, pues esa expansión llega a su clímax cuando en el siglo XIX ya pueden decir que controlan el planeta con el Imperio Británico. Y el gran problema que tenemos ahora para la civilización occidental no solo es que estamos en una encrucijada ecológica que la civilización occidental no termina de entender, sino que además en el marco geopolítico es una encrucijada en el que por primera vez en los últimos 300 años la centralidad del planeta que construyó la civilización occidental podría dejar de estar en Occidente. Lo que no quiere decir que el mundo se desoccidentalice. Esa es otra discusión. Entonces este es como el abanico de preguntas, el camino hacia donde nos movemos cuando nos damos cuenta de que nos estamos enfrentando a un problema que es civilizatorio. Exacto. No vale con decir simplemente sí, esto es una crisis civilizatoria. Ajá, bueno, pero caractericémosla. ¿Cuál es el tiempo de una civilización? Exacto. ¿En qué temporalidad se mueve una civilización? ¿Cuánto dura una civilización? ¿Cómo nace una civilización? Esto nos destruye todos los relatos que tenemos tenido hasta ahora. Tradicionalmente entendemos, por ejemplo, que entre el Imperio Romano y el capitalismo hay una cosa que se llama feudalismo, que es una formación social. Yo digo, sí, pero ojo con esto, porque el feudalismo a mí se me parece más no a una formación acabada, sino a una larga transición hacia la modernidad cristiana. Es la preparación e incluso como han planteado algunos marxistas negros o marxistas negros como Sadie Robinson, en el marco del sistema económico, el capitalismo significó la radicalización de las relaciones feudales. Cuando vemos hoy día la manera en la que se estructuran los poderes en los estados y quién gobierna y quién no gobierna, y la forma en la que las transnacionales deciden y dan el veto o el visto bueno para que un gobernante pueda gobernar, y si no le dan un golpe de estado, promueven un golpe de estado, eso no es muy distinto a la manera en la que antes los reyes gobernaban gracias a que las cortes les daban el visto bueno. O sea, un rey podía tener derecho a heredar la corona. O sea, un príncipe podía tener el derecho a heredar la corona y a ser rey, pero ese derecho se legitimaba frente a las cortes. Si la llamada nobleza no sancionaba que ese rey era el legítimo, que ese príncipe era el legítimo heredero, no había reinado posible. Y si en algún momento el rey gobernaba en contra de los intereses de los grupos más poderosos de la nobleza, esa nobleza conspiraba para dar un golpe de estado y tumbar al rey. No ha variado
mucho la dinámica. Ahora lo hacen grandes transnacionales, los grandes capitalistas que se reúnen en Davos, por ejemplo, pero la dinámica sigue siendo la misma. Los poderes son puestos y quitados por una gran corte aristocrática planetaria que simplemente se extendió todas sus redes y todas sus formas de dominación a lo largo y ancho del planeta. Otro fenómeno que se da muy interesante en el giro descolonial y en la gestación de todas esas escuelas de pensamiento descolonial es la construcción de otros saberes, ¿no? de otras epistemologías, de otras ciencias que cuestiona dejar de beber, ¿no? Porque claro, en el momento en que nos cuestionamos en qué momento se comenzaron a gestar otros valores de pensamiento para extender nuestra visión occidental, y esto se está dando en universidades de América Latina, ¿no? No sé si nos puedes explicar en qué consiste exactamente esto, que aquí se pueden encontrar en universidades como Granada, en Barcelona, algunas universidades de verano que están invitando a diferentes pensadores descoloniales y pensadoras, pero que aún se mira, ¿no? Desde el punto de vista académico como algo muy, muy lejano, ¿no? O al menos así yo lo percibo. En cambio, en América Latina ya se le está dando valor a todos estos conocimientos desde donde se puede construir otra visión. Sí, arrancaría diciéndote que si bien hay un movimiento en América Latina que le da valor a otras maneras de producir conocimiento, estos otros lugares desde donde producir conocimiento, primero decir que no es algo nuevo, no es algo que comenzó con el giro descolonial. Por el giro descolonial me refiero al momento en el que comienzan a usarse unos términos en particular, se comienza a hablar de colonialidad, es decir, toda una tradición en América Latina de educación popular, de investigación militante, de comunicación popular, que parte de allí, ¿no? y que es básicamente una tradición de casi todo el siglo XX latinoamericano, que siempre fue muy marginal, que tuvo sus lugares, sus momentos dentro de las universidades, básicamente porque las universidades han sido un lugar, para bien o para mal, el lugar donde activistas, militantes de partidos, de izquierda, etcétera, siempre han buscado como refugio por aquello de la supuesta diversidad que existe en las universidades, pero en realidad no ha habido un impacto en las estructuras académicas. Nuestras universidades siguen reproduciendo lo mismo que se reproduce en cualquier otra universidad del mundo, los mismos programas eurocéntricos, etcétera, salvo excepciones que han introducido algún curso o algún programa de posgrado, como es el caso de la Universidad Nacional de las Artes en Venezuela, el posgrado en Artes y Culturas del Sur, que además no nace sin tensiones, y que es un posgrado orientado básicamente a mirar qué es producir conocimiento desde el sur, qué es producir, en este caso, arte desde el sur, qué sería una estética del sur, etcétera, si es posible, si es necesario o importante seguir usando la palabra estética a la hora de nombrar lo que producimos, etcétera. Entonces no diría que ha impactado de manera institucional. Es decir, hay movimientos, hay discusiones, hay grupos, etcétera, pero las instituciones siguen siendo básicamente lo que han sido, ¿no? Unos estancos profundamente rígidos. Y lo otro, volver a recalcar nuevamente que no es algo nuevo en América Latina en este sentido. Han habido tradiciones que no se llamaban descolonial porque la palabra no existía, pero que básicamente apostaban por producir desde abajo, por decirlo de otra manera. Ahora, la cuestión, diría yo, más importante de esto es darnos cuenta que construir desde abajo no significa ser mediadores culturales o monitores, que se dice por acá, culturales de los pueblos oprimidos. Hay una frase que la primera vez que la escuché se me grabó
cada vez que puedo, para este tipo de cosas la repito, que la plantea el filósofo boliviano Juan José Bautista, un filósofo aymara que piensa desde el mundo aymara y dice: no es lo mismo creer en el indio que creer en lo que el indio cree. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, en el campo de la teoría política, hablar de es que hay que conocer y organizarse, y las comunidades tienen que organizarse, y todo tiene que hacerse desde abajo, etcétera, e ir y mirar lo hermoso de los procesos populares, etcétera, a comenzar a producir teoría política desde allí. Y cuando me refiero a producir teoría política, me refiero a que, por ejemplo, si el Estado moderno tiene detrás la teología de la cristiandad, y la autonomía de los poderes no se explica si no miramos el mito trinitario, el mito de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues, ¿por qué no se pueden pensar formas institucionales desde otras metafísicas, desde otras trascendentalidades, espiritualidades, etcétera? ¿Por qué el sistema de los orillas no puede servir para pensar teoría política, para pensar una institucionalidad? Cuando se pone esto sobre la mesa en el campo de la teoría política, pues uno empieza ya lo empiezan a ver uno raro, ¿no? Bueno, lo que quieres es imponer una religión. No, espérate, pero es que hay una religión que está impuesta, pero no solo es que hay una religión que está impuesta, es que esa religión que está impuesta es, como dice Abdenur Prado, la única que puede estrictamente llamarse religión. Las demás son otra cosa. Pero además los seres humanos todos tenemos construcciones trascendentales, todos tenemos un horizonte que nos mueve, que explica las cosas que hacemos, las cosas que deseamos, etc. El Estado moderno tiene un horizonte, y la teoría política lo que ha hecho es naturalizar ese horizonte y naturalizar todo aquello que hace posible ese horizonte. Por ejemplo, el individuo como sujeto fundamental para la teoría política y para el Estado moderno, al punto de los extremos como el de Thatcher, del thatcherismo, que llegó a decir que no existe la sociedad, lo que existe es el individuo. Bueno, pero hay otras tradiciones para las cuales esa teoría política no tiene sentido y que nos pudieran estar aportando visiones sobre eso que llamamos sociedad mucho más enriquecedoras, que es lo que la teoría política cristianocéntrica nos permite mirar. ¿Y por qué digo teoría política cristianocéntrica? Porque, por ejemplo, si nosotros partimos de un señor barbudo, de ojos azules, que unilateralmente crea el mundo sin preguntarle nada a nadie, la forma de organización que eso desarrolla después es una muy particular. En el caso del Estado, del origen del Estado moderno, se llama absolutismo, pero después tenemos igual el Estado moderno es una continuación de eso. El Estado opera sin consultarle a nadie. Pero si nosotros partimos de una visión donde existe una comunidad de seres, llámalo dioses si quieren, para que nos entendamos, yo no sería esa palabra, pero una serie de seres que acuerdan, y en el acuerdo el mundo se crea, el tipo de organización que surge de ese proceso es distinto al que surge del que señalaba anteriormente. Y eso es lo que explica por qué las comunidades aymara, las comunidades mayas, en América Latina, por nombrar solo dos, que hay montones, tienen a la comunidad en el centro. Porque hay una cosmogonía comunitaria. Si nosotros partimos de una cosmogonía individualista, entonces las instituciones que vamos a crear son instituciones individualistas. La manera en la que nos relacionamos son individualistas. Aunque después le demos una patada a la mesa y digamos, y tumbemos a la Biblia, por decirlo metafóricamente, y tumbemos a la cristiandad de la mesa y digamos, ahora somos seculares. No, espérate, pero es que esto es lo que está informando tu secularidad, esto es lo que está informando tu manera de pensar, de estar en el mundo y el orden institucional que te has dado. Entonces,
la fortaleza que tiene y la impronta que produce como proyecto, como intervención política el giro escolar, es decir, paremos un momento y vamos a mirar cómo sería el mundo si lo organizamos desde otras lógicas y cómo podemos resolver los problemas que ha generado una lógica si miramos esos problemas desde otras lógicas. Y allí, de nuevo, todo el tinglado de las ciencias sociales se viene abajo, las universidades tal como las conocemos se vienen abajo porque no tienen absolutamente nada que decir, porque se siguen haciendo las mismas preguntas desde hace 200 años de manera secular. Y no se han dado cuenta que el problema, y un poco volviendo a lo que decíamos en la primera parte, que el problema son los condicionantes que están produciendo las preguntas, de aquellas cosas que están detrás de las preguntas que nos estamos haciendo. Que al condicionar las preguntas, por más obvio que parezca, te condicionan un tipo particular de respuesta y un tipo particular de manera de abordar los problemas que está produciendo esta civilización. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué si sabemos que la universidad no es un lugar amable, ¿no? para que se pueda construir otros saberes, otras epistemologías, ¿por qué de alguna manera se sigue apelando a ella, ¿no? ¿Por qué se quiere construir todo un discurso con sus reglas si precisamente lo que queremos es salir de ahí y generar otros discursos y otros saberes? Yo diría que volviendo un poco a manera, pues puede ser muy recurrente, pero también es como una instancia metódica a plantearnos el porqué de la pregunta. Que está condicionando el que nosotros pensemos que seguir apostando por incorporar esta discusión a la universidad es importante, a pesar de que la universidad fagocita absolutamente todo el pensamiento crítico y termina transformándolo. Es uno de los grandes espacios donde se instrumentaliza el pensamiento crítico para volverlo potable al sistema. Que debería ser lo contrario, ¿no? Debería ser el espacio donde se puedan diverger diferentes pensamientos. El problema es que el mundo al que nos movemos no es el mundo ideal, no es el mundo que quisiéramos. Si fuera el mundo que quisiéramos, estaríamos aquí hablando de cualquier otro tema, menos de este. Y el gran problema, que es el problema político, es el problema del mientras tanto. Es decir, mientras seguimos viviendo en la civilización occidental, ¿qué hacemos? Hay toda una institucionalidad construida por la civilización occidental que hay que descolonizar, que hay que destruir, etcétera, para construir otra institucionalidad, para construir otro mundo, como se decía en algún momento, donde muchos mundos sean posibles. Pero en ese mientras tanto precisamente hay que seguir luchando en los distintos campos en los que se luchan, sin privilegiar uno más que otro. En todos los espacios donde se pueda luchar, hay que luchar. Sea en las calles, con la desobediencia civil, con acampadas, sea pidiendo la renuncia de gobiernos, como está ocurriendo en Chile en estos momentos, pero también al interior de las universidades, en las cátedras, en los cursos, en los programas, cuando hay posibilidad para crear nuevos programas, para ir abriendo poco a poco, porque el sistema no se va a caer de la noche a la mañana. Incluso haciendo un poco de ficción, podría ser hasta contraproducente que el sistema se caiga de la noche a la mañana, porque estamos tan desnudos frente a la reproducción de la vida que hoy día la gran masa de gente que vive en zonas urbanas no tenemos ni idea de cómo reproducir la vida, de modo que si el tinglado que nos sostiene se cae de golpe, bastante mal, la vamos a pasar. Entonces, en el mientras tanto,
luchar dentro de la universidad, luchar dentro de las instituciones del Estado, luchar en las calles, luchar en cada uno de los espacios, cada una de las luchas que hay que dar, porque cada lucha tiene un espacio también. Sí, esto lo habla mucho Ramón. Me gustaría acabar con una frase que hace parte de un artículo que presentaste en el último encuentro del que hemos hablado, de los encuentros descoloniales, que se titula La gran divergencia y la brecha colonial. Y he copiado esta parte, que además es muy interesante, y que sería como un poco para acabar todo esto, pero también para dejarlo como abrebocas para una siguiente entrevista, porque ya llevamos aquí casi una hora, más de una hora. Y dices, para pensar distinto, primero hay que pensar pensando sobre lo que pensamos, preguntándonos desde dónde pensamos, para qué y para quién pensamos. Y es que pensar distinto no es pensar diferente, no es pensar desde la diferencia, sino pensar desde la distinción, porque la diferencia, cuando se piensa a sí misma, se piensa desde lo mismo. No ocurre así con la distinción, que cuando se piensa lo hace desde el absolutamente otro, desde lo distinto y no simplemente desde lo diferente. Esto también resume, ¿no?, un poco todo lo que has venido trabajando y pues nada, simplemente pues me gustaría agradecerte que hayas venido hoy. Si quieres decir algo sobre esto, pero sería otro programa. Sí. Y saber que, bueno, que existe este espacio en el que nos interesa mucho el tema del que hemos estado hablando, y que estás invitado pues cuando quieras, José. Vale, bueno, de nuevo agradecerte la invitación. Si comentar lo que acabas de leer, pues daría para 4 horas más de programa, pero solamente que resume muy bien un poco el espíritu de la conversación que hemos tenido hoy. Y de nuevo, agradecerte, y en cualquier otra oportunidad pues cuenta conmigo para seguir conversando. Perfecto, pues muchísimas gracias, José.